Vamos a seguir con la serie 8 decisiones sanadoras. ¿Quién me puede decir cuál es la decisión 1? La decisión 1. Aceptar la realidad. La decisión 2. La decisión de la esperanza. Qué bueno. ¿Sabe? Estamos muy contentos. Ayer estábamos haciendo números entre 850 y 900 personas aquí. No cabía la gente, ni el parqueo. Damos gracias a Dios porque eso implica que el Señor está trabajando a través de su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Hoy vamos a ver la número 3, que significa que es la decisión del compromiso. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a Mateo 5:5. Mateo 5:5. Vamos a seguir con las bienaventuranzas. Mateo 5:5. Dice así: dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. La Reina Valera dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Vea qué interesante, porque el Señor en el sermón de las bienaventuranzas, al Señor le interesa que usted y yo seamos felices. 9 veces nos dice dichosos, felices. El Señor le interesa que usted y yo seamos felices. Pero la forma de que seamos felices es la forma que Él dispone y no el concepto de felicidad que nosotros podamos tener. La felicidad, el concepto de felicidad que podamos tener a veces es diametralmente opuesto al que Dios dispone. Entonces a veces tenemos una felicidad pasajera, pero tenemos un futuro muy desgraciado. Porque tomamos decisiones que no consideran a Dios en la fórmula. La fórmula de la felicidad es la disposición o las disposiciones que Dios nos da. Y aquí nos pone 9 decisiones que tenemos que tomar para ser felices. La serie son 8. Pero usted, si lee todo el monte, las bienaventuranzas, 9 decisiones tendremos que tomar en el camino. Al Señor le interesa que sea feliz. Dígale a la par: el Señor le interesa que usted sea feliz. Resulta que en ese tiempo el Señor Jesús da una enseñanza y lo primero que dice es: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su miseria espiritual, su incapacidad de hacer justicia por sí mismos, donde ven su desnudez espiritual delante de Dios y al verla lloran, porque ven cómo están delante de su presencia, se quebrantan y reconocen que por ellos mismos no pueden cambiar. Y ahora sí, solo sí, Dios los considera humildes, han sido mansos. Pero el Señor ahí está enseñando a un pueblo, a una nación, a una cultura judía, a israelíes, a judíos, a gente que no esperaban un mensaje que empezara diciendo: pobres en espíritu, quebrantados y mansos. Resulta que en ese tiempo habían 2 posiciones, una política y había una posición religiosa que establecían un concepto del Mesías que ellos iban a esperar. Los políticos estaban representados por los celotes, no los celotes, celotes con Z. Los celotes eran un grupo de personas que manejaban la política, que ellos buscaban una solución militar a la opresión al que estaba sometido Israel por el Imperio Romano. Entonces ellos esperaban un Mesías que les iba a decir: ahora sí, aquí estoy yo, nos vamos a armar hasta los dientes, vamos a coger espadas y vamos a despedazar a todos los romanos. Ese es el concepto de Mesías que tenían los celotes, por ejemplo. Y después están los fariseos y los saduceos, sectas religiosas. Y los religiosos lo que esperaban es un Mesías símbolo o parecido a Moisés.
Iba a venir un segundo Moisés en el cual Dios iba a hacer obras sobrenaturales para derrotar a sus enemigos. Entonces iba a mandar plagas, iba a mandar catástrofes para destruir a Roma y ellos ser nuevamente recuperar su autonomía como nación. Pero el Señor dice un mensaje que les choca en el alma y les dice: bienaventurados, no los que se arman hasta los dientes, no los que están esperando que se quebrante todos los enemigos de Israel, sino los mansos. No lo podían digerir tan fácilmente, porque no habían podido percibir que Dios no buscaba el reino de Israel, sino lo que estaba predicando era que el reino que no es de este mundo, el reino de los cielos se había acercado. Dios no estaba hablando de la liberación política, sino que estaba hablando de la liberación espiritual, que Él iba a quitar el pecado de en medio, íbamos a tener acceso a la presencia de Dios todos los días, y que ese era el milagro más grande que Él venía a hacer. Era un Mesías que iba a hacer una labor más trascendental que cualquier otra persona que había pisado esta tierra. Dicho esto, ¿qué nos espera el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos felices. Y para ser felices tenemos primeramente que entender cuál es el concepto de humildad que Dios pone. Vea, que usted cante y que le derramen las lágrimas y que haga cara de melodrama, eso no es humildad. Puede ser que usted es una persona que cuando la corrigen dice: ya no vuelvo a la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve hacer melodramas en la iglesia cuando estamos orando y hacemos cara así de llanto? Yo prefiero una persona, creo yo, y el Señor, que tal vez no haga tanta melodrama, pero toda su semana vivió lo que está cantando, aceptó la corrección, aceptó la autoridad que Dios le puso, aceptó inclusive la autoridad en el hogar, y Dios lo acepta así. Y el ejemplo que quiero dar es el ejemplo de Moisés. Acompáñeme por favor a Números capítulo 12, versos 1 al 12. Uno de los libros del Pentateuco. Números se llama Números, ¿sabe por qué? Porque ahí se registran todos los censos del pueblo de Israel y sus 12 tribus. Es un libro muy estadístico. Números 12, 1 al 12. Dice así la palabra: Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. En ese tiempo no había persona más humilde que Moisés. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes y yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños, pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Usted sabe que el Señor le diga a usted es la mujer o el hombre de confianza. ¿Sabe por qué el Señor decía esto? Porque era el más humilde. Entonces, cuando el Señor iba a dar un mandato, aquí no iba a interceder o intervenir los deseos de Moisés. Como Moisés era tan humilde,
tal cual Dios mandó, tal cual yo ejecuto. Era humilde, el más humilde. Dice y continúa, con él habló cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, le dijo a quien él había murmurado, criticado, porque se había casado con una egipcia y dudando del llamado de Moisés, ahora sí le pide ayuda, recorre a él, porque él sabía que Moisés era el que Dios iba a oír, porque era su hombre de confianza. Te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. ¿Qué es humildad? Humildad es aquel que se ha dispuesto a defender su fe, pero no a defenderse a sí mismo. Moisés habló contra ellos. Moisés les reclamó, no. Le cuento otra escena de Moisés. Moisés sube al monte, se ve al Señor, le da las tablas de la ley escritas por dos lados, va bajando con la gloria del Señor resplandeciendo en su rostro, se lo topa a Josué y le dice, hay un escándalo ahí abajo, no sé qué está pasando. Moisés ve y ven que ellos se habían edificado un becerro de oro, lo estaban adorando y Moisés agarra esas tablas, las revienta al suelo y las parte totalmente. Yo no me defiendo a mí mismo, pero sí tengo carácter para defender mi fe. Entonces humildad es poder bajo control. Ese es el significado de humildad, poder bajo control. Tengo el poder para tener el carácter, para nunca negar mi fe, para que mi fe no se amolde a lo que los otros quieren oír. Mi fe no cambia, la palabra no cambia, pero también tengo la mansedumbre que si alguien me ataca, sé quién me defiende y yo no. Esa es la humildad. Y sé que no me defiendo porque al igual que el Señor sacó la cara por Moisés, el día de mañana la va a sacar por usted y por mí. Porque Él es justo. Y le cuento el ejemplo supremo. ¿Quién más humilde que Jesús? Que siendo Dios en medio de todo lo que sufrió, bastaba que dijera, vengan 1000 legiones de ángeles y destruyan todo esto, pero Él aguantó siendo Dios, hecho hombre, todo lo que nosotros le hicimos a Él. Lo soportó como un cordero que iba a ser sacrificado. Pero cuando se encontró a los cambistas en el templo vendiendo el ganado a precios irregulares para que la gente sacrificara sus ofrendas, se enojó, agarró todo y lo tiró y dijo, la casa de mi padre, casa de oración es. No se defendió a sí mismo, pero defendió la misión de su padre. Eso es humildad, es entender a qué Dios nos ha llamado, luchar por ello y aunque si suframos vituperio, seguimos porque sabemos quién nos defiende. Mateo 11, 28, 29, dice así, el Señor dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo dijo que era? Apacible y humilde de corazón. Lo primero que nos llama es a tener el compromiso de buscarle. Porque si nosotros no le buscamos, nosotros nunca seremos transformados. Lo otro que nos dice es, tome la decisión de aprender. Y para aprender, créame que hay que ser humilde.
Porque cuando usted a alguien lo corrige, en usted se va a evidenciar lo que hay en su corazón, orgullo o humildad. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se le desfigura el rostro o se le alegra? Esa capacidad para ser humildes y aprender solo la podemos adquirir si venimos a Él. Lo tercero que nos dice es: encárguese de mi misión, encárguese de mis cosas, encárguese de mi yugo, porque mi yugo y mi carga es más fácil de llevar que la que usted lleva. Y lo cuarto que dice es: si usted lo hace, ahora sí va a descansar. Aquí le traigo una frase a usted que la vamos a poner y le voy a pedir que la lea conmigo en voz alta con firmeza. 1, 2, 3. Compromiso implica la decisión de someterme a Dios totalmente una y otra vez, porque sé quién soy, sé a quién pertenezco, lo hago porque confío en Él y tengo conciencia de su amor hacia mí. Esa es la decisión del compromiso, el compromiso de buscarle. Solo en Él hay salvación. Sin embargo, muchos de nosotros nos autosaboteamos al ir a Jesús. ¿Cómo cumplir? ¿Cómo tomar la decisión del compromiso? ¿Cómo hago para ceder el control de mi vida? Y debemos tener presente algunas razones que nos obstaculizan la decisión de ir a Él. La semana pasada con el pastor Marco vimos a Pedro, ¿se acuerdan? La escena de Pedro caminando sobre el agua. Él dice: quiero ir a ti, y el Señor Jesús le dijo: ven. Cuando el Señor te aprueba un milagro, pase lo que pase, se va a dar. Así hubiera venido un tsunami de 38 metros de altura, él hubiera ido donde estaba el Señor, porque el Señor dijo: ven. Pero vio la palabra, ¿se acuerdan? O vio el ven, y vio las circunstancias y el viento que estaba soplando. Se olvidó de su Señor, quitó su mirada y se empezó a hundir. Pero siempre tenemos esperanza que aunque nos hundamos, Dios gritamos y nos rescata. Y vamos a seguir con el bendito Pedro, que ayer decía que seguro tiene las orejas rojas allá en el cielo. Vamos a seguir con la historia de Pedro en esto y vamos a ver varios puntos. Vamos a ver el orgullo, vamos a ver el temor, la culpa, la preocupación y la duda. Elementos que nos alejan de tomar la decisión de seguirle. El orgullo, acompáñenme por favor a Marcos 14, 27 al 31. Marcos 14, 27 al 31. ¿Lo tienen? Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. ¿Sabe qué le dijo Pedro a Jesús? Hágale preguntas al texto. ¿Sabe qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Sabe qué, Jesús? Usted es un mentiroso. Porque no son todos, yo no. Hágale preguntas al texto. ¿Sabe qué le dijo también Jesús a Jesús? Usted es un falso profeta. Porque la profecía que usted está diciendo no se cumplirá, porque yo no te negaré. ¿Sabe qué le está diciendo también? La referencia a las escrituras, heriré al pastor y dispersaré las ovejas, también es falsa. Porque esta oveja no se va a dispersar. Vea
lo que está haciendo Pedro. Usted lo lee primeramente, usted dice, ay, eso es una frase sin mala intención. Pero cuando usted le hace preguntas al texto, ve lo delicado de la posición de Pedro. El orgullo, decirle, usted está equivocado, yo no voy a fallarte. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y creemos que vamos a cambiar por nuestros propios méritos? El venir nosotros a la iglesia no nos hace cristianos necesariamente. Así como cuando yo me meto a un garaje no soy un Toyota, un Nissan, un carro. ¿Verdad? Tenemos que buscarle. Pedro dijo, yo no. Un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso. ¿Sabe qué pasó después? El Señor dice, vamos a orar. Tuvo la oportunidad de llegar a él y no fue, se quedó dormido. ¿Y sabe qué es lo delicado de esto? Que cuando usted tiene orgullo, usualmente jala gente a ese hueco del orgullo con usted. Porque dice y termina, y los demás dijeron lo mismo. Los demás le dijeron al Señor falso profeta mentiroso, y usó una referencia que no se va a cumplir. Los demás, nuestra actitud en lugar de salvar a la gente, a veces la condena. Es que el pastor le dijo eso, no le haga caso. Como él no es el que está pasando la situación, a él que le importa a usted, siga usted recibiendo el consejo mío. Y hasta nos hacemos una división y un grupito por allá. Bendito orgullo, maldito orgullo, ¿cómo le llama? El orgullo nos aparta. Esta actitud de Pedro hace entender que todavía Pedro no había cumplido la primera bienaventuranza ni la segunda. No había reconocido quién era, y el Señor le está diciendo, usted espiritualmente es esto. Es alguien que bajo presión me va a negar. Porque el verdadero creyente, su fruto verdadero sale cuando estamos bajo presión. Cuando nos quedamos sin trabajo. Cuando alguien nos ofende, nos calumnia. Cuando nos pasa algo en la vida. Ahí se conoce el fruto que tenemos. Yo insisto mucho con la gente. Ayer daba el ejemplo. Casos que dicen, bueno, es que yo voy a ir y yo tengo un novio y el novio, él no es convertido, pero él está yendo a la iglesia. Y resulta que el muchacho le gusta a la muchacha, pero no le gusta a Dios. Pero quiere conquistar a la muchacha. Las historias que yo cuento aquí son sin nombres, pero son de la vida real. Entonces el muchacho hace la oración de fe, se mete a las aguas para conquistar a la esposa, a la futura esposa. Pero nunca se ha convertido. Esta muchacha sabía que la palabra es muy clara y tangible y muy sólida en decir, no se unan con yugo desigual. Eso no tiene ninguna interpretación. Vea, no, es que eso era en tiempos de Jesús. Ahora no, el mundo evoluciona, cambia, sí, pero déjeme decirle que la palabra no. La palabra es la misma. El mundo evoluciona para mal, su moralidad cada vez es más desgraciada, perdón. Pero la palabra de Dios es inalterable. Si Dios le dijo a usted, no se case con yugo desigual, no se case. Porque Dios quiere 9 veces que usted sea feliz. Entonces usted se le endulzaron el oído, se le abrieron los ojos, le dio un aprete el día del matrimonio, dice todo lo que este hombre no tiene lo va a cambiar. Pasa el año 1, una desgracia, pasa el año 2, le dan sopa de muñeca, pasa el año 3, le es infiel, pasa el año 4. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Por jupona. Porque no vino a mí y usted quiso hacer las cosas a su manera, como Pedro. No, Señor, así no es. Este sí va a cambiar.
¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado en varias cosas con mi esposa, no, ojo, pero me ha pasado en varias cosas de la vida. El orgullo, el orgullo. Tenemos que acercarnos a Dios. A nosotros los hombres nos cuesta muchísimo. Nosotros los hombres es, ay Robert, yo lo veo a usted como extraño. ¿Por qué no pide ayuda? ¿Por qué no habla con el paz? Ay, no, nosotros vamos a salir adelante. Así es como actuamos los hombres. Cuando usted da consejería matrimonial, casi siempre, no siempre, casi siempre usted le pregunta al hombre, ¿y usted por qué está aquí? Sí, porque mi esposa me dijo que viniera. Y hay muy pocas posibilidades de que el Señor haga algo ahí, pero las hay. Ya vino, aunque sea obligado. Pero nos cuesta tomar la decisión de pedir ayuda. Usted ve una reunión de mujeres, hay muchas mujeres, y invitan a una reunión de hombres, ya vemos pocos hombres. Tenemos que trabajar nosotros mucho con el orgullo. El orgullo sencillamente nos dice, le estamos diciendo al Señor, vea Señor, es que esto me gusta tanto que no lo quiero soltar, porque yo creo que es así. No se meta conmigo. Y créame que Dios no se mete con usted. Y usted dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sencillo, no es Dios que se está ciñando con usted o conmigo. Es que lo quitamos. Y ahí está Satanás como león rugiente, oliendo carnita para devorarla. Y no hay quien nos proteja, como a Moisés sí lo protegió delante de la gente que murmuró. Sencillamente no te escogimos, no camines conmigo, entonces yo estoy a la deriva de mis enemigos, me atacan. Y ya cuando estoy moribundo, sí entiendo y voy a la presencia de Dios. El segundo punto es el temor. Y seguimos con el bendito Pedro. ¿Sabe lo que me gusta hablar de Pedro? Que a pesar de todas estas situaciones de Pedro, Dios lo usó. Y eso me da esperanza. Temor. El segundo punto es temor. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Orgullo. El segundo es el temor. Marcos 14, 66, 71. Marcos 14, versos 66 al 71. Dice, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de quién estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No lo conozco a ese hombre del que hablan. Les juró. ¿Dónde está mi alma? Pondré por ti. ¿Dónde está? No, Señor, yo soy el único que no te va a negar. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba ese Pedro? En el momento de crisis le dio miedo a que lo llevaran preso, igual que Jesús, y dijo, ese hombre yo no lo conozco. No lo conozco. ¿Sabe que van a haber momentos en este país y en el mundo donde decir, y ya estamos, que uno es cristiano, va a requerir mucho carácter? Va a requerir estar dispuesto muchas veces a que no lo contraten en un trabajo. Y antes era lo contrario, decir cristiano era que lo contrataran. Y tenemos que prepararnos para esto. En ese momento Pedro le dio miedo. ¿Y sabe por qué le dio temor? Porque, repito, el día anterior no tuvo la capacidad de orar.
El Señor Jesús fue 3 veces, subió al monte y oró, vea Padre, es que yo siento que no puedo. Jesús, el manso y humilde, yo siento que, no sé si esas son las palabras que usó, las deduzco por lo que él le dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús tenía su forma de hacer las cosas. Ahí vea, Señor, la mía es no ir. Eso es lo que está diciendo el Señor. A mi forma de ver las cosas, ese no es el camino. Es que me van a matar feo. Y va a durar muchas horas. Y me van a atravesar al final una lanza en mi costado para ver si ya estoy muerto. No habrá otra forma. Pero él oró: hágase tu voluntad y no la mía. Se acordó el Padre nuestro que él nos había enseñado a orar: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y el Señor mandó un ángel y le fortaleció. Pero ¿cómo iba a recibir fortaleza Pedro para no negarle si se quedó dormido con los tres? Jacobo, Juan y él, dormiditicos. Ese día Pedro no se levantó y decir: yupi, hoy voy a negar a Jesús. No, él no era Judas, que sí le puso precio, que él puso las señales, el que le doy beso, ese es. No, Pedro ese día no se levantó con ganas de negar a Jesús. La presión descubrió realmente de qué estaba lleno. La presión le descubrió realmente quién era él. Era un hombre que estaba todavía muy vacío de Dios. Y nosotros no podemos vencer la prueba si primero no estamos llenos de Él. Y a veces nos da miedo seguir porque nos da temor ir a la presencia de Dios, porque nos vamos a topar con la verdad de Cristo y nuestro modo de vida es diferente y nuestro modo de vida nos gusta. Y llevarnos a la presencia de Dios nos da miedo porque sabemos que el Señor nos dice: entrégame eso, porque eso no está bien, pero es que me gusta. O a veces llevamos un dolor que nos gusta sufrir. Hay mujeres que nos han dicho, vea, es que mi marido me pega, pero si se va, ¿cómo me mantengo económicamente? Temor, miedo. ¿Sabe qué? Llega a Él, que Él la va a hacer descansar. Llega a Él, que Él ya tiene una respuesta y una solución para usted, pero tome decisiones, porque si no, la van a sacar con una bolsa negra de esa casa. ¿Usted cree que Dios existe? La decisión número 1 de la realidad, de la número 2, de la esperanza, decía: yo creo que Dios existe y yo creo que Dios se interesa por mi caso. Pero a la hora de la crisis se nos olvida, igual que Pedro: no, Dios no existe. ¿Sabe que somos los panderetas nosotros? Somos excelentes personas para darle ánimo a la gente. Dios te va a sacar de eso. Esto es solo una prueba. El Señor está contigo. Pero cuando a nosotros no nos pasa la cosa, es otra actitud. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mí, Señor? Y yo que te sirvo y tú me abandonas. ¿Dónde está toda la paja entonces que le dijimos a la gente? Miedo, temor. Dice la palabra de Dios: ustedes no han recibido espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Eso es lo que mora en usted: amor, poder y dominio propio. No crean las mentiras de Satanás, porque en usted mora Dios mismo. El Espíritu está sobre usted, en usted y dentro de usted. ¿Qué más quiere? Solo es cuestión de tomar decisiones. El tercero es la culpa. Acompáñame a Lucas 22, 61 al 62. Lucas 22, 61, 62. Lucas, un investigador, un evangelio con mucho detalle, tiene cosas que no tienen nosotros evangelios, médico de profesión. Lucas 22, 61 al 62.
Dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro después de la cena de haberlo negado. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La tercera cosa que nos impide la decisión del compromiso de buscarle es la culpa. Nos sentimos tan culpables por lo que hicimos que creemos que Dios es incapaz de perdonar nuestro pecado. Vea, Señor, es que lo mío, lo que yo hice es tan grave. Te negué 3 veces. No solo eso, eché maldiciones. No solo eso, dije, ese hombre como desprecio jamás lo he visto. No solo eso, lo juré. No hay perdón para mi vida. No hay perdón para mí. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que usted comete una situación, se cae y usted pasa pensando en esa caída, pero se le ha olvidado la gracia de Dios. Se le ha olvidado que cuando Dios perdona, Dios se olvida. Dios echa todo eso al fondo del mar. Nunca se acuerda del pecado, pero uno se pasa acordando, hace lo que Dios no hace. ¿Por qué usted me pide perdón por ese pecado si ayer me pidió perdón y no lo volvió a cometer? ¡Qué majadero! No entiende que yo lo perdoné, que la sangre de Cristo lo limpia, que esto es un sacrificio perfecto, que no necesita ser un sacrificio adicional para que yo lo perdone. Ya quedó perdonado, qué cansado con usted. Imagino que sí me dice Dios a mí. Y a veces usted se martiriza y se martiriza. Y sí hay consecuencias por el pecado, claro, usted mata, Dios lo perdona, pero va a la cárcel. O sea, las consecuencias no las quitamos de encima, pero va a la cárcel con Dios y lo va a guardar ahí, porque aún en las consecuencias el Señor nos ayuda. Pero a veces la culpa refleja ignorancia en su palabra, porque el Señor nos perdona si hemos dejado el pecado. No es que estamos viviendo en pecado. Ay, sí, Señor, ya usted, ¿cómo se va a olvidar de algo que usted vive si lo sigue viviendo, caramba? No tenga miedo, suéltese, suélteme eso y yo le digo la forma de hacer las cosas. Y usted va a salir adelante, recuerde, va a aprender de mí, mansedumbre y humildad. Usted va a llevar un yugo más fácil, menos complicado, menos estresado en un mundo estresado y va a hallar descanso. Qué raro, ¿verdad? Que el Señor busca nuestro bien y nosotros buscamos nuestro mal. El otro punto es la preocupación. Cuarto punto, la preocupación. Agréguele afán, agréguele ansiedad, agréguele la enfermedad número 1 mortal de este siglo, el estrés, no es el cáncer. Agréguele todo eso. Marcos 8, 31 al 33. Hablé de Lucas. Marcos es un evangelio súper ejecutivo. Si usted quiere ver un resumen ejecutivo de Lucas y Mateo, lea Marcos. Tiene menos capítulos, es un resumen de todos los evangelios excepto Juan. Y para quienes están empezando es un libro muy fácil de entender, igual que Juan. Marcos 8, 31 al 33. Vamos a irnos un poco atrás en la historia de Pedro. Ya no estamos propiamente en el momento de la negación y posnegación, sino antes de la negación. Entonces dice así: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Lo regañó. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ya tenía antecedente, ¿verdad? Este bandido. ¿Sabe qué es lo que le había dicho a él anteriormente a esto? El Señor Jesús lanzó una pregunta. Dijo: ¿qué
¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedrito dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bien, quedó altísimo, todas las medallas, pero ahora se le cayeron todas. Pasó del cielo al infierno. Usted sabe que el Señor le diga a usted, Olman, apártate de mí, Satanás. Uy, qué feo, ¿verdad? ¿Sabe qué significa preocupación? Es el arte en Cristo de aprender a filtrar los pensamientos que tenemos, las voces que nos vienen, aprender a filtrarlas y decir, esta es la voz de Dios y las demás no, y guiarse por la voz de Dios. Ahí llegaron pensamientos y le decían a Pedro, no, Señor, el Señor no puede morir, no puede morir, no puede morir, no puede morir. Pero esa no era la voz de Dios, era la voz del diablo, y él lo que hizo fue profetizar lo que el diablo le decía. Él recibió el mensaje y lo habló. ¿No le pasa a nosotros también que le dicen, ay, no venga a la iglesia, hipócrita, le dice el esposo o la esposa, ¿para qué vas a ir? Te vas a transformar, te vas a convertir en qué, en Batman, en qué, en Superman, pero no a Cristo. Y si no viene, ¿cómo va a cambiarse? El Señor dice, vengan a mí. Por más enredado que esté, es la única forma, no hay otra. Usted no sabe, cuando se habla la palabra, todas las reflexiones internas que el Espíritu Santo está causando en esa persona, por más de cara de perro bravo que tenga. Usted no sabe lo que está pasando ahí. Solo el Señor y Él saben. Usted no sabe todas las meditaciones en la noche. Mira, esto no lo voy a hablar con mi esposa porque ella no está muy bien y no me cae muy bien, pero me confrontaron. Esos pensamientos, usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe lo que está pasando ahí. A veces nosotros somos como un Pedro. Ni vamos nosotros a la presencia de Dios, ni dejamos que los otros vayan a la presencia. El papá se enoja con Dios, mi familia, mis hijos no vienen a la iglesia, y después tienen hijos en drogas, tienen hijos metidos en un montón de cosas porque abandonaron a su Señor. O le decimos, no, es que los chiquitos tienen que elegir, ellos si eligen ir, entonces ¿para qué usted es papá? Una vez le oí a alguien decir, los padres no tenemos que ser amigos de los hijos, porque a veces se usa eso. Sí tenemos que ser amigos, pero más que amigos tenemos que ser entrenadores de ellos. Y el entrenador dice lo que hay que hacer, y el jugador cumple lo que tiene que hacer. Pero a veces no. Él tiene libre albedrío, fuérzalos a entrar, como dice la palabra. Hay un montón de preocupaciones. Usted va a la oración, usted dice, hoy es el momento de orar. Y en ese momento usted le vinieron un montón de pensamientos, así a mí me ha pasado, un día me pasó, voy a ir a orar y estoy en la parte de la adoración. ¿Sabe? Cuando Dios nos da una guía, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le decía yo a los que tengo en discipulado esta semana, me preguntaban cómo es el Padre Nuestro. Bueno, el Señor nos enseña primero a adorarle. Usted no puede entrar de lleno a pedirle, qué feo. Usted hace así con una persona, no lo saludan y usted no me puede dar un rojito ahí. Usted dice, usted lo adora. Este ejemplo yo lo he dado. Cuando yo llego a la casa y mi esposa me dice, mi amor, qué lindo estás y cómo te ves. Es que ella habla por fe. Y todo eso, entonces yo de una vez, algo me va a pedir. Algo. Pero se siente lindo. Y uno se suelta, ¿verdad? Se desprende uno, ¿verdad? Ok. Bueno, uno el Señor, estoy adorando, le dije, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo ante ti, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, ¿qué sería mi vida? Y me empecé a cortar metas que no estoy cumpliendo en mi trabajo. Ay, Dios mío, y mañana le tengo que poner en esto, y mañana mando a aquel, y mando al otro, y le digo que le ponga, porque el equipo tiene que andar así. Me pasó eso. Y se me olvidó lo que estaba, se desconectó el cable, totalmente. Ofendí a mi Dios y yo le dije, perdóname, porque todavía me enseñas que no te he cedido el control de todo. He lanzado las redes, he ido a aguas más profundas, he hecho mi trabajo de día, de noche, tarde que temprano saldrán peces. ¿Por qué me preocupo? Me preocupo si no he hecho la red.
Pero a veces nos pasa. Usted se acuerda, uy, es que ya, ¿por qué se le ocurrió a la doña decir que oremos a las 3:30 si a las 4 es el partido? Porque Dios realmente no es una prioridad. Pero cuando usted se acerca, le cuesta un día, el otro día le cuesta más, el siguiente día. Pero llega un momento donde usted se enamora de Jesús, y en ese momento es cuando usted marca como cuando marcaba con la novia, que ahora es su esposa y debiera de ser igual. Y usted habla, y es el momento donde las horas se hacen minutos y los minutos segundos, y el tiempo no pasa porque usted está enamorado de Jesús y le gusta estar en su presencia. A ese punto tenemos que llegar. Y el siguiente punto es, y último, la duda. El primero es orgullo. Orgullo. El segundo, ¿cuál es? Temor. El tercero, culpa. Cuarto, preocupación. Y 5, la duda. Juan 21, 2 y 3. Juan capítulo 21, 2 y 3. Vea que hicimos un recorrido por todos los evangelios. Mateo, que era un evangelio dirigido casi para judíos, por eso a Mateo le interesa decir a los que lo leen, decía así para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal, para que Israel creyera que ese era el Mesías. Marcos era un resumen, era más para los romanos, para que entendieran. Los romanos es, no me hable con mucho adorno, dígame las cosas ya como son. Lucas, que es rico en investigación, la historia de Juan el Bautista, cómo nació, su nacimiento, solo él la indica ahí. Y Juan, que es el ministerio que le dice que Jesús es Dios y que el verbo se hizo carne. Maravilloso Juan. Juan 21, 2, 3 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y créame que se embarcaron también en el sentido que lo entendemos en tiquicia. Pedro lo que dijo es, negué a mi Señor, lloré amargamente, jamás puedo llamarme nuevamente su discípulo. Entonces vuelvo a mi oficio de pescador. Y nuevamente jala a los demás, porque dice que los demás se fueron con él. Nuestras malas actitudes son como una gota de agua, decía en Conexión, que cae en un balde y produce una onda, y esa onda afecta a todo el mundo. Afecta a su casa, todo. Dice el Señor, ¿cómo me va a usar o me va a restituir en el ministerio si yo le dije de pajoso mi vida pondré por ti y lo negué 3 veces? ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús, estoy totalmente seguro, y esa es la convicción de mi alma, cuando el Señor Jesús dice que ve a Pedro y Pedro llora amargamente, esa mirada no era de odio ni de condenación. Esa mirada primero seguro le dice, se lo dije. Acuérdese que todo lo que yo digo se cumple. Pero también sé porque la naturaleza de Dios, que es una mirada de amor y misericordia. Es una mirada que, Pedro, yo te llamé aunque te hayas caído. Y aunque no pudiste poner tu vida por mí, yo sí la puse por ti. Y caminamos. Previo a esto, el ángel dijo a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó. El mensaje que está diciendo, que pone el nombre del Pedro aparte de los otros 11 o 10, porque ya Judas, ¿qué es lo que le está diciendo? Pedro sigue siendo mi discípulo y me interesa que a él le lleven la noticia también, aunque se haya ido a pescar. Y el Señor le recrea un rellamado a Pedro lindísimo. Él se va a la barca y empieza en su oficio de pescador. Volvió atrás, porque cuando el Señor te llama no es para volver atrás. Él volvió atrás, pero el Señor le recrea todo el ambiente de su llamado. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llamado? Pedro se fue
Iba el Señor en una barca, lanzaron las redes y no pescaban ni papa. Y le dice el Señor, echa la barca, llévala por aguas más profundas. Y Pedro le contesta, como tú lo dices, lo voy a hacer. Ahí sí fue obediente. Y echó, y las redes dicen que se explotaban del montón de peces que habían pescado. Llegan al puerto y les dice, ahora los haré pescadores de hombres. El Señor le había dicho, ya usted va a dejar este oficio de pescador, porque ahora es mi discípulo y vamos a llevar el reino de los cielos por todo Israel y por todo el mundo. Entonces él se le olvida y vuelve a su oficio de pescador, y ahí en las aguas el Señor vuelve a hacerle el milagro. Aparece Jesús resucitado, él no pesca nada, el Señor hace la multiplicación y pesca, si no me equivoco, dice la escritura, 153 peces. Y Pedro inmediatamente le cae la peseta y dice, es el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos destituido del ministerio porque fallamos? ¿Cuántos de nosotros metimos las patas y decimos, ya el Señor no nos va a usar? ¿Sabe qué? Yo oigo mucha gente que me dice, viera hermanito cómo Dios me usaba, y ahora ¿por qué no te usa? Vieras antes cuando yo estaba en el primer amor y las primeras obras, ¿y por qué lo has dejado? ¿Por qué no vuelves a Él? Hay mucha gente sedienta y Dios quiere llenarte de tu gloria para que tú la deposites en otros. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué la duda? ¿Sabe qué se llama la duda? La duda, la mentira de Satanás implantada en el corazón de las personas. Porque Satanás sabe la amenaza que usted representa para él. Y si usted no toma una decisión, se lo va a comer vivo. Pero Dios quiere 9 veces que usted sea feliz. Es a la manera de Dios. Termina la vida de Pedro, de la aventura esta de formación en Hechos 2:37-41, y se la leo muy rápido a usted. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, es Pedro predicando, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Eso era lo que Satanás quería que no ocurriera. Pedro creyó que Dios lo había restituido, y Dios le da el privilegio de ser el primer predicador de la iglesia, porque fue el primero que se echó un sermón y se convirtieron 3,000. Satanás quería eso. Quería sembrar orgullo, quería sembrar culpa, temor, preocupación y duda en él. ¿Sabe que Dios lo llamó a usted para hacer una bomba para que estalle y afecte positivamente a mucha gente? Termino con esto y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para terminar. No se preocupe por los frijoles, ni el arroz, ni el almuerzo. ¿Qué entendió Pedro al final de su vida? Entendió que realmente tenía que aceptar al Señor. Entendió que realmente tenía que aceptar su palabra, que es la forma de Él. Entendió que realmente tenía que aceptar su voluntad, y entendió que efectivamente tenía que aceptar su poder. El poder de Dios quiere venir sobre usted. Él siempre está dispuesto, pero parecen que hay 5 cosillas que lo pueden obstaculizar. ¿Qué decisión tomas hoy? ¿Qué decisión tomas hoy? Yo lo voy a invitar a que oremos,
que cierre sus ojos, que por favor no se vaya. Muéstrale que usted sí quiere buscarle. Y si hay alguien aquí que realmente ha creído que había aceptado dado el corazón a Jesús, pero parece que no, yo le voy a invitar a que levante su mano. Recuerde que humildad es humildad. Humildad es poder bajo control. Humildemente levante su mano. No se preocupe si lo van a ver, si lo van a señalar, no. No es así. Eso es temor que pone el enemigo. Si hay alguien aquí que está llevando una carga de pecado y ya conoce al Señor, pero ha tenido miedo de soltarla porque dice: Señor, es que se me despedaza el corazón si suelto esto y no sé qué voy a hacer. Levante la mano, es tiempo de entregarle eso al Señor. Si usted está pasando una situación de vida que dice: Señor, estoy cansado, cansada, es un tiempo de levantar las manos y echar esto sobre Él, venir a Él, porque su yugo es más fácil que tu carga. Si hay alguien que ha cometido algo que hace sentido tan culpable, que siente que ya Dios no lo oye, levante su mano, porque es un momento de que te confirme el Señor que Él te ha perdonado. Padre, en el nombre de Jesús, venimos tomando la decisión del compromiso, que no es más que cederte el control de nuestras vidas. Señor, descubrimos nuestra condición espiritual delante de ti, la reconocemos, nos quebrantamos delante de tu presencia, porque queremos ser consolados por aquel que sí me entiende, que sí me ama, que sí busca lo mejor de mí. Y hoy te pido que formes en mi carácter humildad y mansedumbre, la incapacidad de defenderme a sí mismo, pero la capacidad de defender mi fe, Señor. Padre, hoy te entrego esa carga, Señor. Hoy te cedo el control. Hoy me siento perdonado y perdonada. Si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor, dígale de corazón: Señor Jesús, y pronúncielo con sus labios. El libro de Romanos dice: si confiesas al Señor con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor Jesús, te recibo como el Señor y como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Camina conmigo para que mi vida sea transformada por la virtud de tu Santo Espíritu. Creo que tu sangre me limpia, creo que tu sacrificio me salva y creo que hay una morada para mí en los cielos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos y diga: recibo la paz tuya, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te entrego voluntariamente la duda, el temor, la preocupación, la culpa y el orgullo en el nombre de Jesús. Me despojo de ellos por voluntad propia y someto toda mi vida entera a ti, Señor. Que se haga a tu forma y no a la mía, porque eso es lo que nos conviene. Gracias, Padre. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a renovar tu palabra cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.